Cordial saludo para todos. En esta ocasión les hablaré sobre el tema de IPEMA. Empecemos. Un IPEMA es un sangrado en la cámara anterior del ojo, es decir, en el espacio lleno de líquido situado entre la córnea transparente y el iris coloreado. También pueden producirse hemorragias adicionales, es decir, un resangrado, hasta varios días después de la lesión inicial. A continuación, hablaremos un poco sobre la patogenia del IPEMA. La sangre en la cámara anterior resulta de una ruptura de los vasos periféricos o del cuerpo ciliar. Un IPEMA traumático puede asociarse con una elevación secundaria de la presión intraocular, causada pues por el bloqueo del trabéculo por parte de los hematíes. El IPEMA puede acompañarse de hipertensión, a veces muy alta. Si la hipertensión persiste con el IPEMA, se puede provocar una impregnación hemática de la córnea. El oftalmólogo puede diagnosticar esta complicación porque observará una coloración amarillenta en el estroma posterior. El mayor problema del IPEMA traumático es el resangrado. Este ocurre 2, 3 y 5 días después del trauma inicial y suele ser más grave que el primer sangrado. En aquellos pacientes con hemoglobinopatías de células falciformes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas con el IPEMA traumático. Hay que tener en cuenta que aproximadamente la mitad de los pacientes con resangrado desarrollan hipertensión ocular. El IPEMA es una complicación frecuente. Como podemos observar en la imagen, la fuente de la hemorragia se halla en el iris o en el cuerpo ciliar. De forma habitual, los glóbulos rojos se sedimentan en la parte inferior con el resultado de un nivel líquido, en este caso contenido hemático. El nivel de líquido o de sangre en este caso solamente es evidente cuando el IPEMA es pequeño, pero no se lo puede notar cuando este es total. Es importante realizar un diagnóstico oportuno de un IPEMA total, debido a que si no se realiza este de manera óptima, se puede producir de manera secundaria un IPEMA total coagulado. Aunque la mayoría de los IPEMAs traumáticos son relativamente inocuos y transitorios, en algunos pacientes una elevación grave y prolongada de la presión intraocular puede lesionar el nervio óptico. En otros casos, la persistencia de la sangre puede impregnar irreversiblemente el endotelio corneal. Vamos a tener en cuenta que el tamaño del IPEMA es un buen indicador de pronóstico visual y del riesgo de complicaciones del mismo. Un IPEMA que afecta a menos de la mitad de la cámara anterior se asocia con una incidencia del 4% de aumento de la presión intraocular, una incidencia de complicaciones del 22% y una agudeza visual final superior a 6 de 18 en el 78% de los ojos. En esta imagen podemos observar un IPEMA que afecta a menos de la mitad de la cámara anterior. Aparte de esto, podemos decir que es un IPEMA pequeño con un riesgo bajo de desarrollar glaucoma. Por el contrario, un IPEMA que afecta a más de la mitad de la cámara anterior se asocia con una incidencia de aumento de la presión intraocular del 85%, una incidencia de complicaciones del 78% y una agudeza visual final superior a 6 de 18 solo en el 28% de los ojos. A continuación, hablaremos un poco sobre el tratamiento del IPEMA. Cuando hablamos de tratamiento del IPEMA, vamos a tener en cuenta que este está encaminado a la prevención de nuevas hemorragias y a controlar cualquier elevación de la presión intraocular elevada que pudiera dar lugar a impregnación secundaria de la córnea con sangre. Los tratamientos indicados para el IPEMA traumático actualmente son reposo semisentado, cicloplegia, corticosteroides tópicos y, si la presión está elevada, beta-adrenérgicos e inhibidores de la anhidrasa carbónica. Actualmente existen diferentes manejos, diferentes tratamientos para el IPEMA, y en primer plano tenemos el manejo general. En este manejo debe excluirse una anomalía de la coagulación, especialmente una hemoglobinopatía. Debe interrumpirse la medicación anticoagulante habitual tras consulta con médico general de manera previa para evaluar el riesgo que tenga cada paciente, y no deben utilizarse AINES para la analgesia. Los IPEMAs grandes pueden requerir ingreso en el hospital, y el reposo en cama estricto probablemente no es necesario, pero es prudente limitar sustancialmente la actividad de los pacientes, y estos deben permanecer sentados o semi-incorporados también durante el sueño. En segundo plano, encontramos el manejo médico. En el manejo médico
Se administra un bloqueante beta o un inhibidor de la anidrasa carbónica tópico o sistémico. Todo esto teniendo en cuenta la presión intraocular de cada paciente. Y estos medicamentos pues no es recomendado administrarlos en patologías como la drepanocitosis. Deben evaluarse también el uso de los mióticos y evitarse pues de igual manera como el uso de los bloqueantes betas o de la anidrasa carbónica, debido a que pueden aumentar el bloqueo pupilar y alterar la barrera hematoacuosa, y por otro lado las prostaglandinas, porque pueden potenciar la inflamación. Los agonistas alfa pueden ser útiles, pero se evitan en niños pequeños y en trastornos drepanocíticos. Ocasionalmente se necesita un hiperosmótico. Los corticoides tópicos deben utilizarse porque reducen la inflamación y quizás el riesgo de hemorragia secundaria. Actualmente, casi nunca se administra antifibrinolíticos de manera sistémica como el ácido aminocaproico o el ácido tranexámico. El ácido aminocaproico tópico es prometedor, pero aún está investigándose. Actualmente, existen estudios sobre la eficacia de la administración del ácido aminocaproico. Los estudios que se han realizado sobre este ácido es a dosis de 5 miligramos por kilogramo cada 4 horas durante 5 días. Se ha utilizado este ácido aminocaproico como agente antifibrinolítico para evitar el resangrado durante 3 o 5 días posteriores. Y la tasa de resangrado sin ácido aminocaproico fue de 30% y la administración de ácido aminocaproico redujo esta tasa de resangrado hasta el 7%. Para la administración de este ácido aminocaproico, pues el paciente siempre debe ser hospitalizado. También encontramos otra de las posibilidades que existen para evitar el resangrado, según lo han demostrado diferentes estudios que se han realizado, y es el uso de prednisolona sistémica. En tercer plano, encontramos una evaluación quirúrgica de los pacientes y está indicado realizar exámenes de sangre si se considera que existe un riesgo de tinción corneal permanente, y aunque pues este en su gran mayoría es inusual, o una presión intraocular intolerable de forma persistente, es decir, que sea mayor o igual a 40 milímetros de mercurio. Si un IPEMA total persiste por más de 5 días, se debe considerar la evacuación para evitar el desarrollo oculto de sinequias anteriores periféricas y glaucoma secundario crónico. Habitualmente esto se lleva a cabo cuando se realizan 2 incisiones, una para introducir líquido y por la otra se extrae el coágulo. En caso de hemoglobinopatías y niños pequeños con riesgo de ambliopía, el tratamiento debe ser más precoz. En algunos casos puede ser necesario un procedimiento de filtración de glaucoma. Por otro lado, vamos a tener en cuenta que a la alta médica debe indicarse al paciente que evite cualquier actividad con riesgo de incluso un traumatismo ocular menor durante varias semanas. Los síntomas de una nueva hemorragia deben informarse y explicarse pues de manera clara a los pacientes, y pues se les debe decir que deben acudir al hospital de manera inmediata cuando estos se presenten.